Algo grande está por suceder en nuestro hemisferio. Estados Unidos lanzó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2025, con un corolario Trump que declara un ultimátum claro: base de injerencia comunista china y rusa en América Latina. ¿Significa esto el blindaje definitivo para México y la región contra la invasión roja? ¿Es acaso una oportunidad histórica para recuperar soberanía y defender la civilización occidental y la cristiandad, como algunos expertos señalan? Hoy tenemos al doctor Raúl Tortolero, presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha, activista católico pro vida y pro familia, fundador de la Nueva Derecha Hispanoamericana, autor de Pensamiento Cristero y uno de los principales analistas geopolíticos de la llamada resistencia conservadora en nuestro continente. No se mueva de su asiento, denle like ahora, comparte este video con sus contactos y suscríbase al canal Líderes del Mundo Hispano para no perderse ni un segundo de lo que viene. Vamos a la entrevista. Bienvenido a Líderes del Mundo Hispano. ¿Cómo estás, Jenny? Gracias por la invitación. Pues aquí con un gusto y sobre todo por el tema que traemos el día de hoy. En noviembre del año pasado, el presidente Trump dio a conocer públicamente la nueva estrategia de seguridad nacional, en donde principalmente habla acerca de la economía de Estados Unidos y cómo es importante la seguridad alrededor de fortalecer la economía de Estados Unidos en todo el hemisferio. Sin embargo, entre líneas, de acuerdo a un comunicado que enviaste en aquel momento, se deja ver que hay un fuerte matiz en relación a la preservación de lo que él denomina la cultura occidental. Entrando en materia, doctor, ¿por qué en este momento surge este documento y cuál es el propósito, particularmente en cuanto a la injerencia de China y Rusia en el hemisferio occidental, lo que nosotros pues conocemos como América Latina? ¿Cuál cree usted que haya sido el principal detonante de este documento, doctor? Sí, muy buena pregunta. Mira, yo creo que estamos ante una situación muy diferente de lo que se vivió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, y diría claramente, o sea, la teoría que siempre ponemos sobre la mesa es la siguiente. Voy a hacer aquí un poquito de, digamos, de historia. Estamos acostumbrados a pensar las guerras mundiales como una total y absoluta destrucción, ¿no? O sea, pues ahí están miles de películas de esas dos guerras, y después de esas guerras que dejan millones de muertos y de destrucción de ciudades, infraestructura, de muchísimas cosas, o sea, guerras terribles en donde se involucran muchos países, pues casi todos o los más fuertes a nivel económico y político y militar. Después de eso ya viene como una cierta redistribución de las fuerzas, una nueva distribución del mapa político, por decirlo así. Unas potencias se quedan con unos países o se hacen bloques, ¿no? Como pasó con la Segunda Guerra Mundial, para no ir más lejos. El tema, digamos, es que estamos ya viviendo una tercera guerra mundial, pero no nuclear. O sea, estamos acostumbrados a que habría mucha devastación. El tema es que ahora, con todas las cabezas nucleares que ya tienen varios países, no nada más Estados Unidos, sería pues finalmente una hecatombe. Ya no quedarían seres humanos prácticamente, sería el fin del mundo. Y claro que pues las potencias no son tan tontas como para avanzar en ese sentido, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué manera se está jugando? Entonces, esta tercera guerra mundial no nuclear, hay que aclarar, no nuclear, se está librando en diferentes campos. Se está librando en el campo del comercio, por supuesto, en el campo de la economía, en el campo de las tierras raras, en el campo del litio, en el campo de los chips, en el campo de las guerras proxy. Aquí cabe hacer un pequeño paréntesis. Las guerras proxy son un tema muy interesante porque nos lleva a pensar en México de una manera diferente, pero también nos da a entender que vamos a pasar, digamos, las potencias se están tratando de poner de acuerdo. Básicamente China y Estados Unidos. No estoy de acuerdo con una tripolaridad, o sea, no estoy de acuerdo con eso. Me parece que estamos en una nueva bipolaridad. Rusia, pues, está desgastada por su conflicto con Ucrania.
y no tiene realmente la capacidad para andar interviniendo y no le conviene. Entonces, digamos, en cuanto a la tercera guerra mundial no nuclear librada en las guerras proxy, tenemos cuando menos tres ejemplos, si me permites rápidamente. Un ejemplo sería lo que sucedió en Crimea, ahí por, bueno, Rusia entrando a Crimea, quedándose con Crimea, con esta parte de Ucrania, ahí por el 2012, 2014, estos años en donde finalmente se quedó. Esto pues lo ve mal la prensa progre globalista, que es la mayoría de la prensa, ustedes no afortunadamente, pero no dicen la verdad, porque mucha gente en Crimea, la mayoría es de habla rusa y de origen ruso, o sea, querían formar parte de Rusia. No estoy poniéndome a favor de nadie ni en contra de nadie, simplemente describo lo que siento que realmente sucedió. Y ahora, hace 2 años, 3 años, que empezó esta nueva invasión de esta franja de Ucrania por parte de Rusia, también un poco lo mismo, hay mucha gente que quiere ser parte de Rusia, sin embargo, pues está esta guerra. Es decir, Estados Unidos no va a bombardear, o Estados Unidos y la OTAN, Europa, pues no va a bombardear Rusia por esa franja de Ucrania. O sea, no se van a meter de esa manera y tampoco Rusia va a bombardear a Estados Unidos. Sería el principio del fin del mundo, como ya dijimos. Eso ya sería algo muy serio y sería una tercera guerra mundial sin nuclear, una guerra mundial nuclear. Para evitar eso, el conflicto se ha mantenido ahí como una guerra proxy. Segundo tema, que es delicado hablar de esto, la cuestión de Taiwán. Taiwán produce, digamos, el 80-90% de los chips del mundo, es algo tremendo, y sin embargo, China siempre ha reclamado a Taiwán como suya, y en algún momento, honestamente, no porque sea deseable, pero en algún momento pensamos que se va a quedar con Taiwán, tarde o temprano. Y Estados Unidos, hay que decirlo claramente, tampoco va a bombardear China, ni China va a bombardear a Estados Unidos por Taiwán, aunque sea muy grave lo que suceda en Taiwán. O sea, se trata de mantener la paz a pesar de eso. Pero entonces esto obliga, bueno, y la tercera cosa, el tercer ejemplo importante es una guerra proxy que se está dando en México. En México, pues a través de, básicamente, bueno, de muchas cosas, pero una, por decir una cosa muy grave, es a través del fentanilo. El fentanilo, el precursor del fentanilo llega de China. Las autoridades de China dicen que no vieron nada, que no saben nada, y esto, por supuesto, es increíble porque cuando eran las épocas del COVID sabían perfectamente dónde estaba alguien que tenía COVID, sabían perfectamente dónde te sentabas, a dónde ibas, en qué restaurante estabas, o sea, a quién habías saludado de mano, en qué camión ibas, porque tienen millones de cámaras en las calles, tienen un software de reconocimiento facial, es un régimen terrible, totalitario, que por supuesto que tiene un control brutal sobre las personas. Sabían quién tenía COVID, pero no saben, en cambio, ninguno de los 5,000 puntos de donde Estados Unidos dice que viene el fentanilo hacia América. Esto es algo increíble, ¿no? O sea, inaceptable, absurdo. Entonces, la cosa es que sale el fentanilo de China, no lo digo yo, lo dicen muchísimas autoridades estadounidenses, sale y llega a Canadá o directamente a Estados Unidos, pero la mayor parte de ese fentanilo llega a México, a los cárteles, a los diferentes cárteles del narcotráfico en México, del narcoterrorismo, digamos. Y entonces esto significa que los cárteles, que son transnacionales, ya están trabajando para el bloque chino, de facto, no por ideología, no porque les importe un pepino el Partido Comunista de China, no por eso, no porque sean parte de una invasión, sino por el dinero, simplemente por dinero. Pero aún así, de facto, los cárteles mexicanos ya terminaron, digamos, alineados con el bloque chino, con el Partido Comunista de China, con el Dragón Rojo. Y esto es algo gravísimo, porque resulta que el fentanilo, pues depende de quién lo diga, si lo dice Trump, 250,000, 300,000 muertos al año solo por fentanilo. Ya no digamos todas las demás drogas que meten los cárteles y otras cosas, ¿no? Solo por fentanilo. En las versiones más moderadas, hasta 100,000. Ahorita ya está bajando porque llegó Trump y ha puesto orden, pero llegó a estar en algún momento, digamos, bajita la mano, 100,000 muertos al año solo por fentanilo. Claro que esto también es una guerra. Esto es parte de la tercera guerra mundial no nuclear que se juega en muchos frentes, pero uno de estos frentes es el fentanilo. Es una forma de diezmar a la población, ¿sí? Entonces este punto hay que dejarlo claro. Por eso México está envuelto en una guerra proxy, ¿sí? Una guerra proxy jugada de una cierta manera. Y ahí es donde, pues, el gobierno mexicano
pues evidentemente tiene que ayudar a Estados Unidos a que no se les mueran 100,000 personas o 300,000 personas al año. Claro que por supuesto debe haber un bloque, ¿no? Debe hacerse, digamos, un entendimiento para que los dos ejércitos, el de Estados Unidos y el de México, puedan enfrentar a los cárteles que ya fueron catalogados como del narcoterrorismo. Esto es muy inteligente porque Estados Unidos no puede permitir una devastación con el fentanilo, a partir de los cárteles, y que el gobierno mexicano tenga miedo de hacer algo, ¿no? Ya se perdió la soberanía en muchísimo territorio mexicano por los cárteles. Estados Unidos, antes bien, nos ayudaría a recuperar esa soberanía perdida ante la influencia de los cárteles. Entonces, digamos, retomando, esta tercera guerra mundial no nuclear, pues finalmente va a pasar a una cierta redistribución de los países. No le llamaríamos un nuevo orden mundial porque además ese concepto ya está muy trabajado y significa algo totalmente contrario de lo que está haciendo Trump. Un nuevo orden mundial tiene que ver con una referencia al progre globalismo o al globalismo que tiene una agenda muy diferente de la de MAGA y de la de nosotros como Consejo Nacional de Nueva Derecha y como contrarrevolución cultural cristiana. La agenda del globalismo pues es un solo gobierno, un gobierno mundial, una misma moneda, una sola religión, que no es el cristianismo ni ninguna otra religión conocida, sino algo muy raro, así como de adoración al planeta, etcétera. Entonces, en esta redistribución viene la aparición de esta estrategia de seguridad nacional, que es la doctrina Monroe, pero ahora con el corolario Trump, llámese doctrina Donroe, ¿no? Por Donald y Monroe. Y esto significa que Estados Unidos, si Rusia se va a quedar con esa parte de Ucrania, decirlo así sinceramente, y China finalmente se va a acabar quedando con Taiwán, eso es una realidad, aunque no nos guste. Estados Unidos no puede nada más esperar a que le invadan y le tomen Groenlandia, que ya están por ahí los buques chinos y rusos, según el propio Trump, y tampoco puede permitir que los chinos estén trabajando con empresas en el Canal de Panamá que construyeron los norteamericanos para beneficio pues, de América, de ellos y de todo el continente americano, y no puede permitir la invasión china en América, pues que es terrible, ¿no? Porque entonces aquí es donde sabiamente esta doctrina Donroe no es lo que dicen los izquierdistas, no es lo que dicen los socialistas y los trasnochados woke, no es que una vez más América sea el patio trasero, nunca lo ha sido y nunca creo que haya sido visto de esa manera de Estados Unidos, para nada. Más bien, digamos, es buscar la soberanía continental, porque Estados Unidos pues es el país líder en América, aunque no le guste a muchos, y específicamente en el caso de México hay que recordar que no se puede pensar por separado a México de Estados Unidos. 40 millones de mexicanos están en Estados Unidos. Ya nuestros primos, sobrinos están allá. O sea, somos prácticamente lo mismo. No se puede separar. Estamos unidos geográficamente, una frontera de 3,000 kilómetros. Culturalmente somos los socios principales a nivel comercial. O sea, no se puede dividir. Pensarlo por separado es absurdo y equivale a pues, un nacionalismo, a un digamos, nacionalismo revolucionario de izquierda mexicano totalmente trasnochado, ¿no? De la época de la Revolución Mexicana, algo que no tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Este corolario Trump, esta doctrina Monroe, tiene que ver con la defensa del continente, porque China ya está muy metido en América, pero por supuesto, y a China, por supuesto, al colonialismo chino le conviene que haya dictaduras, le conviene gente como Maduro, gente como Daniel Ortega, gente como Díaz-Canel, y hasta gente como su principal lobista en América, que es Lula da Silva. Ese señor se le ha pasado montones de años haciendo trabajo para China, viviendo de China realmente, ¿no? Abriéndole la puerta a China en todo. Y el resultado de esto son economías dependientes. Ahí sí se pierde la soberanía. Ahí sí que se pierde la soberanía. Veamos el caso, por decir uno, que hay muchísimos, el caso de Rafael Correa, que por cierto anda pues como escondido en Bélgica porque tiene que enfrentar la justicia de su país. Y este señor pues dejó endeudado totalmente a Ecuador con China, ¿no? Y se construyeron algunas cosas, otras no. ¿Dónde quedó el resto del dinero? ¿Quién sabe? Pero ese es el método que usa China, prestarte dinero, decir, bueno, te doy dinero y te ayudo a construir, vamos a construir infraestructura, un aeropuerto, una planta nuclear, una termoeléctrica,
carreteras, vías férreas, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero pues cuando ya el país no tiene para pagar, porque los gobernantes corruptos se quedaron con la lana o lo usaron solamente para reelegirse o para lo que sea, en sus muchas vertientes corruptas, entonces China pues se va quedando con esa soberanía. Entonces ese es el plan con maña. Otro ejemplo fue en los Juegos de Invierno de Beijing, fue Alberto Fernández, el entonces presidente de Argentina, socialista, fue a saludar a Xi Jinping y firmó la adhesión de Argentina a la nueva ruta de la seda, que es un plan de conquista del mundo, dicho directamente, y se trajo a Argentina 25,000 millones de dólares. ¿Dónde quedaron? Supuestamente iban a hacer una termoeléctrica, carreteras, puertos, no sé cuántas cosas. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde están esos 25,000 millones de dólares que se trajo Alberto Fernández? ¿Dónde está eso? No está en ningún lado. Entonces, ese dinero, ¿para qué es realmente, no? Y hay que recordar una cosa. El Foro de Sao Paulo se fundó en 1991, luego de la caída del muro de Berlín en el 89, y en el 91, pues la URSS fue cuando cayó, y ahí se funda el Foro de Sao Paulo, y ahí pues ya estaban varios de los de ahorita, estaba Fidel Castro, ya andaba por ahí, si no me equivoco, Rafael también Correa, este otro de Bolivia, Evo Morales, el Lula Silva, o sea, había varios por ahí ya, porque el Foro de Sao Paulo reúne liderazgos y partidos políticos, a diferencia del Grupo de Puebla, que es por personas, es por individuos. Y el financiamiento, mucho del financiamiento y de la asesoría política ya era de China, porque China ha trabajado de bajo perfil, bajo perfil, pero el real padrino, o sea, ya ante la ausencia, ante la desintegración de la URSS, quien apadrinó al Foro de Sao Paulo fue China. Y esto se ve en los documentos, andan celebrando que los 30 años y no sé qué de amistad del Foro de Sao Paulo con China. Ah, caray, o sea, nos venimos a enterar después de muchos años que han venido trabajando de la mano. Entonces, estas son lobbies, son alfiles, son caballos de Troya, estos foros, estos organismos zurdos de socialistas para meter a China en América. ¿Y por qué no? O digo, para la gente, explicado, digamos así, como para niños, ¿por qué no nos gusta que esté China en América? ¿Por qué no? Si dicen, si los chinos tienen una cultura fantástica y una comida muy bonita y paisajes hermosos y el kung fu y tienen el budismo, el Falun Gong, cosas hermosas, ¿por qué a la gente? O sea, no es eso, son nuestros hermanos y la cultura ancestral China es fantástica, o sea, por favor, no es eso, no es con la población. Nuestro problema es con el gobierno, que es un gobierno dictatorial que niega los derechos humanos y persigue a los opositores, y está el caso muy documentado de Falun Gong, en donde pues hasta ha habido temas de quererles sacar los órganos internos para venderlos o quién sabe para qué, o para otros pacientes, para pacientes que tienen por ahí unas cosas infames, terribles. O sea, no hay derechos humanos. ¿Por qué quisiéramos que nos invada un país con un régimen en donde hay un totalitarismo, donde no se respetan los derechos humanos, donde hay un solo partido, donde no hay pluralismo político, donde no puedes decir nada, donde no hay redes sociales como las hay en la libertad? O sea, no necesitamos eso, no queremos eso. Decíamos, ¿por qué les conviene trabajar con dictadores? Porque entonces no tienen que estar renovando sus acuerdos. Tú te estás aquí 10 años, Hugo Chávez, 15 años, y después sigue otros 10 años o 15 años de Maduro, pues entonces, perfecto, así trabajamos 2 décadas directamente y hacemos todo lo que queremos. O sea, les conviene meter dictadores. Imagínate, eso es la destrucción de nuestra libertad. Eso no nos conviene. ¿En qué nos puede convenir replicar el modelo chino en América? En lo más mínimo. Entonces, es cuando cobra muchísima validez, legitimidad e importancia la doctrina Monroe que impulsa a Donald Trump. Nos parece fantástico porque finalmente va a asegurar la seguridad del continente, nos va a permitir vivir regímenes democráticos. Y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Hay una gran influencia de Trump y eso se ha visto en que se está pintando, digamos, de gobiernos democráticos de derecha que creen en la libertad y sobre todo que ponen en el centro a Dios, los valores cristianos, porque América es en un 88%, desde Alaska o desde Groenlandia, si quieren, hasta la Patagonia, es en un 88-90% cristiano, sean católicos o evangélicos o de la familia cristiana, protestante, como quiera, todos somos cristianos. Entonces, eso es muy importante, es la defensa, digamos, de todos nosotros ante la invasión china. Por lo que he platicado con varios expertos en el tema,
el tema de China está como oculto, como operando justamente en las sombras. Y una vez que podemos platicar con los especialistas en diferentes áreas, es que surge esta realidad tan oscura en relación a las actividades no lícitas que se realizan en diversos países o a las maneras opacas de trabajar con los gobiernos de América Latina en relación a construcción de infraestructura, a cuestiones de minería, de recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera esta acción de lo que vendría siendo la nueva estrategia de seguridad nacional pondría en jaque, por así decirlo, las actividades que ya está llevando a cabo el régimen chino en América Latina? Pregunta. Por ejemplo, hay que pensar que la mayoría de las compañías que vienen de China tienen la mano del Estado, o digamos la bendición, la aprobación, el visto bueno del Estado, o son paraestatales, escondidos. No hay como una libertad así absoluta como la habría quizás en Estados Unidos, que los empresarios no tienen que pedirle ningún permiso ni darle cuentas al gobierno de lo que van a hacer en otro lado. En China es la cosa muy diferente, y también en el caso de la Iglesia Católica. Dicho sea de paso, China en el 2030 va a ser el país más cristiano, con más cristianos del mundo, para que vean cómo ahí también va a empezar, ya empezó, pero ahí va también a ser un factor muy importante para la deconstrucción de la dictadura del régimen maligno, del dragón rojo. Va a ser el país con más habitantes que practican el cristianismo. Pero, por ejemplo, ahí, para que se nombre un obispo, un líder, tiene que ser aprobado por el gobierno. Eso fue lo que se le criticó en su momento al Papa Francisco, que permitió este convenio, este acuerdo, porque pues quizás de otra manera no se podía poner a nadie. Entonces, simplemente el que iba a acabar eligiendo era el gobierno dictatorial de China, quien estaba al frente de una iglesia, pues eso es peor todavía. Entonces, bueno, cuando menos un convenio, pero ¿por qué tiene que meter la mano? Fíjate qué cosa, ¿no? O sea, el gobierno chino metiendo la mano hasta dentro de las iglesias. Esto es impensable en Occidente. Por eso necesitamos defender Occidente, porque Occidente tiene bases cristianas, pero también las bases de la libertad. Esto es importantísimo, ¿no? O sea, es una burla que el gobierno meta la cuchara en todo, y no es la excepción con las empresas. Entonces, cuando vemos empresas en Hispanoamérica, en nuestros países de América Latina, pues está la mano del gobierno, por supuesto, ¿no? O sea, son también alfiles de alguna manera que se van metiendo y van obteniendo pues información, en fin, van metiéndose a construir infraestructura. Por ejemplo, para que vean que hay datos duros, en Chile la luz eléctrica le pertenece prácticamente toda a empresas chinas. O sea, si se pusieran de acuerdo, digamos, en bajar el switch, se quedaba sin luz Chile. A ese nivel están. O sea, imagínate, eso no es una pérdida de la soberanía. O sea, pues entonces, ¿qué piensan que es, no? Si la luz eléctrica con la que funciona, pues, bueno, no nada más los focos, sino las televisiones, las computadoras, muchísimas cosas. O sea, si eso se apaga, es un decir, en un caso trágico se podría apagar porque se ponen de acuerdo y bajan el switch general. Entonces, pues los chilenos no tienen una soberanía energética en ese sentido, ¿no? Y ya no se diga, pues, los convenios que pudo haber hecho Boric, que ya se va, gracias a Dios, ya va cast de entrada, con China para el litio, porque también Chile tiene mucho litio. Pues, en cuanto llega un gobernante socialista, pues claro que el litio pues va para China. ¿Por qué eso? ¿No? O sea, son traidores realmente a la democracia y a los valores occidentales estos gobernantes de izquierda, estos gobernantes socialistas pro China, porque están abonando a que haya una falta de libertad en nuestro continente. En cambio, con Estados Unidos no, porque Estados Unidos pues nunca va a prohibir que haya diferentes partidos. En Estados Unidos hay partidos. O sea, si se va a replicar el régimen estadounidense como modelo, pues no está mal, porque son un ejemplo de democracia pese a todo. A pesar de que hay mucha insurgencia woke ahorita en Estados Unidos, aún así, digamos, son un ejemplo de democracia y de libertad. Uno puede poner su negocio, empezar a trabajar y prosperar económicamente, aunque hay que tener en cuenta una cosa muy seria, que, por ejemplo, Trump acaba de decir en el desayuno nacional cristiano, perdón, de la oración, acaba de decir que para la prosperidad en una nación, para que una nación sea próspera, primero tiene que tener religión, fe y Dios. Y esto es muy importante porque MAGA, el movimiento Make America Great Again, es un movimiento básicamente cristiano que pone a Dios
al centro de la vida. O sea, la nueva derecha, digamos, es basada en la defensa de los valores fundacionales de Occidente, que son los valores cristianos. Y entre esos valores, por supuesto, está la libertad. Por eso no queremos que nos invada el dragón chino. Y hay que evitarlo. Hay que evitarlo porque se mete en todos lados, ¿no? En Perú también está fuerte, en Venezuela no se diga, ¿no? Y es que no nada más es la infraestructura, sino la influencia, ¿no? O sea, pues, ¿cómo es posible que no respeten, digamos, nuestro territorio? Nosotros no queremos ese régimen en lo más mínimo y por eso nos toca, digamos, a nivel geoestratégico apoyar a Estados Unidos, aunque mucha gente le alce la ceja a Donald Trump, es porque no están entendiendo, en serio, no le entienden, no entienden lo que quiere hacer. Sí lucha por su propio pueblo, pero eso nos beneficia a todos, nos brinda seguridad, ¿no? O sea, si se mete China y Rusia por Groenlandia y toman esas rutas, Groenlandia finalmente debe de ser parte de un bloque panamericano, igual que yo creo que todo el continente con Estados Unidos a la cabeza, ¿no? Esto no nos quita soberanía, no significa perder soberanía, porque, por ejemplo, Puerto Rico pues sigue con su comida, siguen siendo cristianos, sigue bailando salsa saborosamente y no pierden su identidad por ser parte de Estados Unidos. Y ellos quieren ser parte de Estados Unidos. No se pierde la identidad. En México, si hiciéramos este bloque también en México, tampoco dejaríamos de ser bien mexicanos, guadalupanos, comeríamos igualmente tacos, pozole y carnitas y no íbamos a perder nada. Íbamos a ganar más bien en desarrollo económico, ¿no? 3 millones de canadienses trabajan en Estados Unidos y cruzan la frontera hacia Estados Unidos todos los días. Habría que preguntarles a ellos si no les convendría y pagarían muchos menos impuestos si fueran parte de un bloque con Estados Unidos. Y los groenlandeses también quieren, nada más que lo que vemos, pues, bueno, en diferentes medios, no digo nombres, pero no se puede corresponder con la realidad. Si vemos encuestas, los groenlandeses sí quieren ser parte de Estados Unidos, la verdad. Y yo creo que todos sabemos que en Cuba también se va a caer ese régimen. Ya se está, digamos, quedando pues sin nada, ya van a empezar negociaciones. La gente quiere, yo he estado en Cuba muchas veces, la gente sueña con vivir en Miami y si Cuba finalmente es parte de un bloque panamericano con Estados Unidos estarían brincando de gusto y sería poder comer, poder tener servicios, vivir la libertad, sería importante, ¿no? Y están usando, si me permites, esto es importante, si me permite un detalle más, se está usando una estrategia muy inteligente que yo le llamaría control soft. Ya no es, digamos, como en los 70s. Vamos a pensar el caso de Chile con Salvador Allende, que pues era un comunista que iba a llevar al fracaso a Chile, lo iba a convertir en una Cuba con hambre, lo iba a convertir en un país con persecución política, en fin, iba a un fracaso, directo a un fracaso, y entonces, por supuesto, Estados Unidos se preocupó, eran otros tiempos, ¿no? Pero ahí, digamos, entró el general Pinochet y pues bueno, dio un golpe de Estado como todos sabemos, entonces se quedó con el poder, pero eso hizo que Chile se desarrollara muchísimo. Los niveles que tiene de ingreso, de desarrollo, son por Pinochet, aunque haya entrado de una forma brusca, pero digamos, Estados Unidos no está apoyando esas maneras, ya ese es un modelo viejo. El modelo que se está usando ahora, que lo vemos quizás por primera vez tanto en Venezuela como en Irán, es, digamos, hacer golpes quirúrgicos y se está trabajando con Delcy Rodríguez y con su hermanito, que es el líder del parlamento, digamos, de manera que se van a ir corriendo al centro. De otra manera, generarían una insurgencia y se convertiría en un Vietnam y entraríamos en la teoría del Che Guevara de que hay que tener no un Vietnam, sino 10, 15, 20, 100 Vietnams y con eso pues se genera mucha hambre, mucho problema y mucho derramamiento de sangre. Para evitar, fíjate, es el carácter humanista de Donald Trump y el corolario Trump y la doctrina Donroe, para evitar un derramamiento de sangre, solamente arrestan a un pillo narcoterrorista como Maduro y se lo llevan, pero pueden trabajar con Delcy un tiempo. Delcy va a tener calmada a la gente de izquierda, así no hay una insurrección. Si hubiera un golpe de Estado, sí se generaría una insurrección. Y aquí no. Entonces se van a ir corriendo al centro hasta que después de quizás de unos 2 años ella misma pueda convocar unas elecciones y ya no haya esa izquierda, esa gente que anda en las motos y que son grupos de choque y toda la gente que vive del asistencialismo en cualquier país socialista, pero estamos hablando de Venezuela, pues ya tendrían, digamos, que pues bajar, digamos, de esos niveles de histeria y de guerrilla urbana, y el país se va desplazando hacia la democracia, pero más lentamente. Cuesta más tiempo, pero se evita un derramamiento de sangre. Con esto creo que se atiende un llamado que hizo el Papa León XIV a que
haya la menor violencia posible. En el caso de Irán también, pues fue, digamos, un bombardeo muy quirúrgico contra las instalaciones nucleares, ¿no? Y se está negociando un cambio de régimen, igual que en Cuba. Es un nuevo modelo, ¿no? Le diría yo, de control soft. En cuanto a la parte de cómo poder trabajar con estos compromisos económicos que ya existen en América Latina, ¿cuál podría ser el camino para ir disminuyendo la influencia que ya tiene principalmente China, ¿no? En comparación con Rusia, lleva mayoría sobre los proyectos en América Latina? ¿Ha visto algún avance, algo que se esté implementando al respecto? Mira, aquí habría estrategias muy interesantes. Lo decíamos en nuestro comunicado, el que mencionabas al principio. Digamos, en lugar de que la gente, sobre todo los socialistas mexicanos, vean a México en este marco de la doctrina Monroe como un país neocolonizado o que sea el patio trasero de Estados Unidos, más bien hay que verlo como una gran oportunidad de formar un bloque también económico, pero más fuerte, el nearshoring, ¿no? La clave está en el nearshoring, es decir, empresas norteamericanas que estaban en Tailandia, en China, en Camboya o en otros países, en la India, digamos que en este afán de Donald Trump de deconstruir el globalismo, lo cual es algo muy complicado, porque digamos es una cierta etapa del capitalismo, ¿no? Ha ido derivando ahí. Para echar para atrás esto, para deconstruirlo, se necesita hacerlo por bloques. O sea, ya no esta cuestión de la globalidad, sino ahora hacerlo por regiones. Y entonces es donde entra una vez más este documento muy importante por cuestiones de soberanía y de seguridad. O sea, donde América, todos los países de América, trabajamos juntos en una unidad panamericana en la que podemos, digamos, ayudarnos unos a otros de una manera o de otra. Entonces, en lugar de que no todas las empresas que están en China, digamos de Estados Unidos, van a regresar a Estados Unidos porque Estados Unidos pues es más caro, pero podrían venir a México y aquí pues estaríamos encantados. Y en cualquier país de América realmente estarían encantados de recibir la inversión norteamericana. Por ejemplo, en Argentina no les vendría nada mal, ¿no? De eso es lo que quieren, ¿no? Milei pues, está abierto a las inversiones. Entonces, todas esas empresas norteamericanas, que son muchísimas, que están fuera de Estados Unidos desde hace muchos años por la cuestión del globalismo, pueden ir regresando a Estados Unidos o bien a México, por ejemplo, ¿no? O a países de América, donde todavía pues tendrían instalaciones económicas, muchos accesos, muchas facilidades y que eso ayudaría a impulsar nuestras economías, ¿no? En América Latina, pero ya estaríamos, digamos, sirviendo a un mismo propósito, que es la soberanía continental con respecto de China, ¿no? Y en lugar de estar recibiendo inversiones chinas que comprometen nuestra soberanía y comprometen nuestra democracia y comprometen nuestra libertad, ¿no? Hay empresas que están en la lista negra, digamos, del ejército de Estados Unidos, que están trabajando en México. Si no me equivoco, en el Tren Maya trabajaron empresas chinas que estaban en la lista negra de Estados Unidos. Y si me apuras, también me parece que en líneas del metro de la Ciudad de México que han sido reconstruidas en estos últimos años, también había compañías que estaban señaladas porque tienen la mano del Partido Comunista de China y eso significa pues cosas negativas. No queremos eso aquí, pero el gobierno mexicano, digamos, como que ha ido desoyendo, ¿no? Hay que ver con quién va a tener uno su lealtad finalmente, si con nuestros vecinos, que pues los mexicanos en Estados Unidos pues, son nuestros hermanos. O sea, somos prácticamente lo mismo. No podemos tenerle lealtad a un régimen que aplasta a los opositores, ¿no? Y que persigue a quienes quieren ser libres, que tiene políticas de aborto, que tiene políticas totalitarias. No podemos tolerar eso. O sea, no importa que vengan con sus grandes ofertas y sus grandes préstamos, porque esos préstamos no los vamos a poder pagar. Ya ha pasado en muchos países de Hispanoamérica que no se pueden pagar esos préstamos y entonces las economías se hunden y eso sí es el neocolonialismo rojo. La gente a veces no lo ve porque tienen la costumbre de siempre estar hablando mal de Estados Unidos porque pues son años de izquierda, ¿no? En México, bueno, 200 años de liberalismo y de izquierda, ¿no? Algo terrible. Creo que es el país que tiene más estas características en todo el continente, ¿no? Porque no hemos tenido más que 2 sexenios, o sea, 12 años de gobiernos de derecha con el PAN, con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Pero fuera de eso, desde Juárez, que era un liberal masón, digamos,
terrible, traidor a los valores cristianos, y después Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, todos estos últimos 200 años han sido como de liberalismo y de izquierda. Entonces, claro que cuesta mucho trabajo entender que Estados Unidos no nos quiere destruir ni nada, ¿no? O sea, más bien son economías complementarias. O sea, si no le vendiéramos a Estados Unidos todo lo que le exportamos, entonces ¿de qué íbamos a vivir, no? Mucha gente nuestra está allá, allá nacieron allá, son norteamericanos, o sea, se apellidan igual que nosotros, pero ya nacieron allá, tienen todos sus derechos, son ciudadanos norteamericanos, aún con apellidos, digamos, en español, ¿no? Entonces, creo que esto sería la clave, ¿no? El nearshoring, querer, digamos, ir desarrollando las economías de forma como un bloque panamericano. Pero para empezar, pues el primer bloque sería, por supuesto, entre Estados Unidos y México. Si Canadá, que anda muy emocionado con China, anda traicionando a América, traicionando nuestros valores, quiere hacer un bloque con China, pues realmente está poniendo en riesgo la gobernabilidad en Canadá y está poniendo en riesgo, digamos, a los canadienses en la seguridad. Y además, pues pronto caería, ¿no? Del gobierno, porque pues no se puede permitir que Canadá se venda a China. Imagínate eso, la frontera que tiene Estados Unidos con Canadá es grandísima y la compenetración de las culturas no se puede permitir eso, ¿no? O sea, eso sí generaría un grave conflicto. Entonces, pues no sabemos a quién defiende, ¿no? ¿Crees que Canadá termine siendo también aliado de Estados Unidos a pesar de todo lo que está sucediendo actualmente? Sí, claro que sí, sí, por supuesto que sí, ¿no? Creo que la mayoría de los canadienses no piensan como ese señor woke, progresista y zurdo, ¿no? O sea, no piensan como él, no quieren un bloque. A todos nos conviene formar un bloque con Estados Unidos. Es un país, digamos, muy fuerte. ¿En qué nos conviene estarnos peleando con Estados Unidos y que entre China? O sea, a China no le importa más que poner dictadores. O sea, lo iban a lamentar los canadienses y cualquier país de América que piense diferente lo va a lamentar porque China ha tolerado dictadores en América y en todos lados a lo largo de la historia, ¿no? No se diga en los últimos 30 años. O sea, trabajar con Fidel Castro, Fidel luego con su hermanito, y luego con Miguel Díaz-Canel, y en Venezuela primero con Maduro, primero con Chávez, luego con Maduro, y en Nicaragua con Daniel Ortega. O sea, esto es nefasto. O sea, ¿quién puede estar contento con esos gobiernos? Eso no le importa a China. O sea, China se mete y no le importa la gente, ¿no? En cambio, Estados Unidos, pues sí, lo vemos ahora. La gente está contenta con Cast en Chile, la gente está contenta con Asfura en Honduras y está contenta la gente con Laura Fernández en Costa Rica. O sea, en los valores, ya dijimos sobradamente por qué no nada más es una cuestión religiosa, es una cuestión de supervivencia digamos, de la población, de la civilización. Una de las preguntas justamente de qué manera esto ya iba a impactar las nuevas elecciones y lo que se viene para 2026 y los años por venir de una nueva ideología que pues estaría rigiendo ahora sí que sería el hemisferio occidental a la cabeza de Donald Trump, bueno, después Estados Unidos, ¿no? Con quien siga el gobierno de Donald Trump. O sea, la influencia de Donald Trump pues ha hecho que, por ejemplo, acaba de ganar las elecciones Laura Fernández en Costa Rica, y esto fue también pues gracias al apoyo de Donald Trump, ¿no? Y que la gente va despertando, ¿no? Y es una señora que dio las gracias a Cristo en cuanto ganó y que dijo que había que reconstruir la sociedad a través de los valores cristianos. Me parece fantástico, eso hay que aplaudirlo. Y unas semanas antes, Tito Asfura en Honduras también ganó, es como la nueva derecha también, todos con sus matices, ¿no? Antes de eso, Chile ganó José Antonio Cast, que pues es un católico bastante serio. Y así, ¿no? Vamos reconfigurando el continente. Hay tres grandes pendientes en América, que por supuesto son Colombia, que ya vienen las elecciones el 8 de marzo las legislativas y en mayo las presidenciales. El caso de Brasil, tiene que salir en algún momento ya Lula da Silva, que es nefasto, y que entrara Flavio Bolsonaro, uno de los hijos de Bolsonaro, ante el hecho de que su papá pues, está preso y por cuestiones injustas. Y por último, por supuesto, tenemos a México en el 2030, donde queremos que por supuesto salga la 4T, porque nos parece pues que es un régimen totalmente destructivo y que va de la mano del narcoterrorismo, ¿no? Si no colabora a la recuperación de la soberanía con Estados Unidos, entonces están entregados a los abrazos y no a enfrentar al crimen como se debe, ¿no? ¿Qué brinda que ellos estén a la cabeza en relación a la cultura que va a prevalecer
en toda esta región del hemisferio occidental. Hace rato mencionaba usted, doctor, acerca de la cuestión religiosa, de la espiritualidad, la cuestión de la democracia. ¿Qué compone, de acuerdo a lo que usted ha investigado, doctor, ha analizado, esta cultura occidental? ¿Cuáles son los pilares de esto que quiere traer Trump para esta preservación? Pienso que MAGA, el movimiento MAGA de Donald Trump y de muchos otros, sí pone al centro a Dios. Escribimos un libro hace varios años que se llama Nueva Derecha, el retorno de Dios a la cultura ante el supremacismo progresista. Creo que fue un buen retrato, no es que me sienta profeta ni mucho menos, pero creo que sí nos adelantamos varios años a lo que iba después a suceder, porque en cuanto llegó Donald Trump ahora en este segundo periodo, veíamos a Caroline Leavitt, la jefa de prensa, con una cruz, portando un crucifijo. O sea, ya los valores católicos cristianos en general se hicieron muy explícitos. Y hay un tema muy importante que mencionar, digamos, se está jubilando la modernidad en sentido filosófico, el movimiento filosófico y político de la modernidad, que fue el que expulsó a Dios de la cultura. Si la nueva derecha es el retorno de Dios a la cultura, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo fue que se fue Dios de la cultura? O sea, pues no es que Dios siempre está con nosotros, más bien es que la cultura expulsó a Dios. O sea, ya no querían girar en torno de Dios como fue en el medievo, sino querían girar en torno de la razón, lo cual es muy diferente porque no se puede reemplazar a Dios por la razón. La razón es apenas una facultad que a veces funciona y a veces no mucho de la mente humana, y Dios, en cambio, pues es el creador, es algo muy, muy distinto, ¿no? Estamos hechos para Dios, estamos hechos para la plenitud. Si no entendemos esto, si no tenemos esta dimensión espiritual en nuestras vidas, pues no funciona. Y creo que Donald Trump ha puesto muy al centro a Dios cuando falleció, cuando asesinan a Charlie Kirk. Finalmente vimos después de unas semanas un homenaje pero fantástico, así histórico, que además tiene mucho simbolismo icónico, ¿no? Cultural, filosófico, político, geopolítico, porque es un estadio lleno en Arizona, un estadio lleno durante 5 horas en vivo, alabanzas a Cristo, oraciones, católicos y protestantes conviviendo en santa paz, y todo el gabinete de Donald Trump presidiendo el evento. O sea, el presidente del país más poderoso del mundo y su gabinete, el secretario de Defensa, el vicepresidente, etcétera. O sea, los más importantes estaban ahí presentes 5 horas en vivo. O sea, esto es el fin de la modernidad, es el punto final a la modernidad. Este fue el regreso, el retorno de Dios a la cultura totalmente, ¿no? Y esto lo está encabezando Donald Trump. Es un mensaje muy poderoso y va hilado con muchas cosas, porque dentro de estos valores cristianos está, por ejemplo, la preservación de la vida, el derecho humano a la vida, que es el derecho más fundamental. Nosotros somos, digamos, sobra decirlo, de toda la vida hemos sido luchadores pro vida y lo seguiremos siendo hasta que nos muramos. Pero hay que ver, por ejemplo, que China ha sido el país más abortista del mundo. Cosa terrible, ¿no? Esta política que tuvieron hasta el 2015 de un solo hijo hacía que muchísimas parejas abortaran cuando eran niñas. Es una cuestión terrible, ¿no? Eran niñas porque querían, pues, que fuera niño para que los cuidara de viejitos. Sobre todo eso era el argumento. Y entonces venía niña embarazada para afuera, aborto y otro aborto. Es una cosa terrible. Eso es una cuestión, es un genocidio, ¿no? Al interior de los vientres de las señoras. Pero, o sea, como política pública, es una política terrible de solamente un régimen asesino como el chino puede haber pensado en algo tan nefasto. Y ahora están chillando porque pues ya no tienen tasa de recuperación. Aún en China son muchísimos, pero no tienen tasa de recuperación. Ahora, ¿quién va a ayudar a la prosperidad? ¿Quién va a atender todo lo que han ido implementando, ¿no? Ya no tienen gente, ¿no? Van a tener que recurrir a los valores cristianos que ya para el 2030 van a estar ahí bien, mucho más cimentados. Entonces, no nada más los valores cristianos incluyen la defensa de la vida, cosa que es importante porque, por ejemplo, en Europa, la tasa de natalidad de cada 1,000 personas solamente nacen 7 o 6. Es una tasa bajísima, está totalmente en picada, ¿no? Eso es producto de la modernidad, de este individualismo, de que yo primero haz lo que quieras, era toda la ley, toda esta cuestión un poco demoníaca de ponerte por encima de los demás, de no trabajar para el bien común, de no hacer equipo cristiano, una fraternidad cristiana, no ver por el prójimo. O sea, la modernidad sacó a Dios y los valores cristianos de la cultura y por eso estamos como estamos. Ahora tenemos que volver a reconstruir todo en las leyes, en las universidades,
en las instituciones. Y el punto número 2 es que, como en México, en el continente americano, en Europa ya dijimos que eran 7 los que nacen por cada 1000, y en México son 12 o 13, digo, tampoco es que sean muchos, y en Estados Unidos también, ¿eh? O sea, la modernidad ha impactado en todo Occidente. Es un fenómeno occidental, pero ha impactado durísimo de los dos lados del charco, digamos, ¿no? Del Atlántico. Y hay que resolverlo con valores cristianos. Necesitamos que haya familias estables y que tengan hijos, porque si no, pues todo lo que hagamos, todos los planes que implementemos van a fracasar, porque no hay gente, o sea, va para abajo, ¿no? Entonces es importante la reconstrucción, digamos, poner a Dios al centro, tiene que ver con la salvación de Occidente, tiene que ver primero porque pues Dios es Dios y hay que ponerlo al centro, y sobre eso debe girar toda cultura y toda civilización, pero además tiene que ver porque eso genera que se respete el derecho a la vida, que nazcan niños y que tengamos familias, y que si alguien piensa en abortar, no aborte y dé al niño en adopción, o sea, una cultura de la vida, porque digamos en Europa pues ya están invadidos, digamos, realmente por otras culturas, básicamente por el norte de África, en fin, de cultura musulmana. Y por ejemplo, Alemania se dice que no podría tener un ejército porque sería de puros musulmanes, ¿no? Y los musulmanes no van a andar defendiendo a los alemanes, créeme que no, tienen como sus cuestiones aparte, ¿no? Su sharia, sus costumbres, ¿no? No se adaptan a la cultura del país anfitrión, sino que la quieren transformar, invadir, para decirlo más claro, ¿no? Esto es una cuestión también terrible, ¿no? Entonces, por esa razón, necesitamos poner otra vez los valores cristianos al centro de la vida para que podamos tener familias y tener hijos. Es algo muy concreto, ¿no? Todos los planes que uno tenga, profesionistas y de dinero y de tecnología y de todo lo que tú quieras, inteligencia artificial, se van al fracaso si no tenemos primero quien siga, ¿no? Relevos generacionales y tasa de natalidad al alza. Esto es algo importantísimo, ¿no? Así es, doctor, como se ha visto, de acuerdo al recorrido que nos ha hecho favor de darnos en relación a cómo están las tasas de natalidad por regiones en el mundo, pues los latinos nos jactábamos de tener muchos hijos y actualmente pues ya no es tan así, ¿no? Como dice, la cultura ha alterado esos valores, esos principios. Y ¿qué otro, además de la espiritualidad, podría ser esto que Trump quisiera para el hemisferio occidental, además de la fe? Sí, pues fíjate que ahorita tiene un programa de $1,000 por cada niño que nazca. O sea, es un tema serio, ¿eh? Porque para que tenga un presupuesto, imagínate cuánto dinero, cuántos millones de millones tiene que tener ya por ahí reunidos, apartados en una bolsa para fomentar la natalidad, porque eso es un factor de un fracaso, es factor de fracaso, es el principal factor del fracaso de una civilización, que ya no nazcan niños. Pues entonces, hacia dónde todo el conocimiento, las universidades, todo lo que tengas implementado, hacia dónde va a dar, quién va a gozar de eso y quién lo va a manejar, quién lo va a operar, ¿no? Es absurdo. Es tan sencillo como pensar que tu abuelito tuvo una panadería, perfecto, y luego pues siguió después del abuelito siguió el papá, y el papá pues creció, ¿no? Aumentó la panadería y ahora ya tienen, digamos, 100 trabajadores, una panadería grande, ¿no? Así hermosa, con sucursales, y después viene el nieto que ya no quiere tener hijos y pues ya no hay quien siga. Entonces, ¿quién se va a quedar o sea, cómo se puede continuar con un legado si no hay niños, si no hay vida? Y eso tiene que ver con la modernidad. Por eso la nueva derecha que representa Trump y que representamos, digamos, nosotros con el Consejo Nacional de Nueva Derecha, y que, digamos, promovemos a nivel continental, a nivel pues occidental, es muy importante porque trata de reconstruir. Desde la salvación de Occidente pasa por poner a Cristo en nuestras vidas, por amar la vida, por tener una familia estable. O sea, vamos a tener que regresar a ser así, y nuestros proyectos súper personalizados. Hay una, digamos, subcultura que es transversal en todos estos frentes del marxismo posmoderno, que también tiene que ver con el antinatalismo, porque el progreglobalismo, la agenda del progreglobalismo era malthusiana, es decir, querían disminuir la población. Ahorita somos 8,000, 9,000 millones en el mundo, y querían bajarla a 2,000 para que viviéramos mejor, supuestamente, ¿no? Porque claro que los dueños del dinero, o los dueños del Big Tech, del Big Money, del Big Food, del Big Pharma, pues ya tienen todo, y ¿para qué quieren tanta gente? Nada más son más problemas que ponen en jaque, ponen en riesgo pues sus negocios, ¿no? Sus grandes negocios, y esto no les conviene, porque la gente cuando no tiene agua, pues hace una insurrección.
La gente cuando no tiene comida, cuando no tiene medicina, ya no se diga también pues hasta la educación, puede haber insurrecciones. Entonces es muy caro estar apagando insurrecciones en todo el mundo y es mejor, digamos, inyectar una ideología y varias ideologías que tienen que ver con el antinatalismo, que es lo que no ven, ¿no? Piensan que se trata de derechos, no son los derechos ya están todos los derechos de las mujeres ya están en las constituciones de los países democráticos de Occidente, todos, también los de los homosexuales y los de los indígenas y lo de los de cualquier raza por igual, es la igualdad ante la ley. Entonces, ¿esta agenda de qué se trata? Esta agenda se trata del antinatalismo, porque digamos en el supremacismo LGBT, pues no tienen hijos, entonces impulsan mucho, le meten muchísimo dinero a esto. En el supremacismo feminista tampoco tienen hijos porque no creen, estas señoras no creen en el matrimonio porque dicen que es burgués, que es capitalista, que bla, bla, bla. Nada más creen en no hacer nada y que el dinero se los dé el gobierno. Por eso promueven el estatismo para que el gobierno les dé su cheque, ¿no? Esa es la idea woke. Y por último, pues sí, el aborto, la agenda del feminismo, el aborto, todo esto, pues son agendas, y el supremacismo ecologista también, el supremacismo ecoanimalista, que dicen, ya no tengas hijos porque contaminan mucho. La peor forma de contaminar es tener hijos. Entonces mejor adopta un perrijo o un gatijo, un perro o un gato de abajo del puente. Y esa es la idea. Entonces, en todos esos casos, en el supremacismo feminista y el aborto, el no matrimonio y el aborto, en el supremacismo LGBT, que dos parejas del mismo sexo no tienen hijos, y en el supremacismo ecologista no tienen hijos. O sea, son digamos, terribles para la civilización porque contribuyen al hundimiento. Si todos nos hiciéramos de esa ideología woke, se acabaría finalmente Occidente. Y es lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos y en todos lados. En América Latina no tanto, pero también, ¿no? Vemos a muchos gobiernos, incluido el mexicano, con estas agendas terribles, ¿no? Impulsando estas agendas cuando ya van de salida en Estados Unidos. Y esa es otra lucha. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué hace Donald Trump? Oponerse al progre globalismo, oponerse a la subcultura woke, lo que él le llama radicales, lunáticos radicales de izquierda, ¿no? Claro, tiene toda la razón, porque eso es la destrucción de la civilización también, por otra vía, ¿no? Por un lado tenemos al dragón rojo y por otro lado tenemos a esta subcultura woke. Esto viene de Europa, esto viene y de Estados Unidos, pero pues digamos, nos están atacando desde adentro. Por eso tenemos que combatir todo esto de forma simultánea, no al socialismo y no a la cultura woke. Doctor, esta ideología que usted menciona ya se enseña en las aulas de clases, en los libros de texto de toda América Latina. ¿Hay alguna herramienta que se prevea en este documento de seguridad nacional o en algún otro documento que usted conozca para revertir el impacto de estas ideologías en cuanto a la preservación de la llamada cultura occidental? Claro, en Estados Unidos, pues básicamente vemos esto a través de lo que llamamos en México decretos, o sea, son órdenes ejecutivas, que ha habido muchísimas, decenas y decenas, en donde, por ejemplo, ha prohibido que hombres biológicos participen en deportes de mujeres. Esta cuestión de que los transexuales, o sea, un hombre que se percibe como mujer participe en un deporte femenino, esto lo prohibieron en Estados Unidos, ya no se puede. Eso es una medida muy clara. También prohibió en las escuelas el adoctrinamiento woke, o sea que se les estén metiendo estas ideas a los niños. También acaba de permitir que se les pueda el regreso de Dios a las escuelas, que tengan libertad para estudiar valores cristianos en todas las escuelas. En las escuelas públicas estamos hablando, no en las privadas. En las privadas, pues ahí ponen las reglas los dueños de las escuelas. Estamos hablando de las escuelas públicas. O sea, esto es muy importante, ¿no? O sea, sí hay una serie de medidas, ¿no? También, por ejemplo, desfinanció a Planned Parenthood, entre otras cosas. Es decir, esta famosa clínica, pues creo que transnacional, que promueve el aborto, que ve bien el aborto y que lo realiza, ya no recibe financiamiento del gobierno. Esto es importante porque lo está desfondando, lo cual nos da mucho gusto y lo celebramos bailando. O sea, realmente ahora van a poder vivir muchos niños y que antes pues morían con el aborto y con dinero de los propios estadounidenses, que son cristianos. Es increíble, ¿no? Que con nuestros impuestos estemos financiando políticas anticristianas. O sea, y también lo mismo en México, ¿no? O sea, y para las universidades también. O sea, pues sí ha habido una serie de medidas, una por una, de combate a esta ideología woke, ¿no? Trato de recordar
algunas cosas más, ¿no? El adoctrinamiento de esto que se llama DEI, en español DEI, también lo quitó de las escuelas. La teoría crítica de la raza también la están dejando fuera. O sea, sí hay muchas medidas anti-woke, ¿no? Que la cuestión en el ejército también, ¿no? Que digamos, no haya estas cuestiones, ¿no? Sino que sea como era antes, ¿no? Antes de los woke. O sea, sí hay una serie de medidas que se combaten desde el gobierno. A nivel occidental, pues esto se va a ir replicando. Pues algún mensaje final para la audiencia, doctor, ya llegando aquí al término de nuestra entrevista. Sí, pues yo diría que lo mejor que podemos dar como mensaje es que los jóvenes pongan a Dios al centro de su vida, pongan a Cristo al centro de su vida. Pueden tardarse muchos años en darse cuenta de que eso es lo que tienen que hacer, porque de esa manera, poniendo a Dios al centro de sus vidas, van a vivir una vida plena. Estamos hechos para la plenitud en Dios. No puede sustituir a Dios el dinero, el trabajo, el sexo, la comida, los viajes, el deporte, el estar muy fuerte o el gimnasio. O sea, estamos hechos para una dimensión sagrada. También lo que buscamos con el regreso de los valores religiosos es la resacralización de la vida, porque la modernidad dejó fuera totalmente la sacralidad de la vida, ¿no? Y queremos que la vida vuelva a ser sagrada, que vivamos para lo sagrado, no nada más es una cuestión de dimensión económica, no vivimos nada más para una casa y un coche. O sea, por eso es donde la familia tiene, digamos, una gran importancia. Entonces, yo le recomiendo a los jóvenes que crean en Dios, que confíen en Dios con todo su corazón y toda su mente y que se casen y tengan muchos hijos y provean su hogar. Y es un consejo que no nada más tiene que ver, digamos, con los valores cristianos, sino con la salvación de la civilización occidental, con la recristianización de Occidente. Es lo que básicamente me gustaría decirles. Muchísimas gracias por la entrevista, estimada Jenny. Mucho gusto, doctor. Pues amigos, si les gustó esta entrevista, por favor denle like, compártala con aquellos que podrían interesarle los puntos que tratamos en esta interesante plática con el doctor Raúl Tortolero y pues coméntenos sus opiniones al respecto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista.